Pues en primer término, pues voy a presentar yo porque ya está el PowerPoint allí. Y básicamente, tengo que... ¿Y si me pasa la...? Ajá, ok. Muy bien. Antes de comenzar con la exposición, pues bienvenidos a los asistentes presenciales. No les había dado la bienvenida a ustedes. Tenemos asistentes presenciales. En la UABC hoy es un día de exámenes de admisión, así que no hubo alumnos. Mucha gente pues está trabajando en los exámenes o trabajando desde su casa, pero algunos valientes vinieron y decidieron estar presencial. Los dos textos o los dos trabajos que vamos a presentar tienen que ver con un proyecto de libro que surgió hace 2 años en una materia que compartimos el doctor Espinosa y un servidor sobre religión y sociedad en los siglos XIX y XX. La idea, después de esos trabajos y los ensayos que realizaron los alumnos, fue hacer un corte de caja de los trabajos sobre religión que se han realizado en el PMDH, en el posgrado aquí en el Instituto de Históricas de la UABC. Nos parece que hemos tenido pues ya varios trabajos interesantes y nos pareció también importante pues hacer un balance de los trabajos que se han presentado, cómo se ha visto el fenómeno religioso, el estudio del fenómeno religioso desde la historia y específicamente desde el Instituto de Investigaciones Históricas, que es el único de la región, por así decirlo. Hay otro instituto en Baja California Sur, pero estamos muy lejos. Entonces, los trabajos que se han realizado sobre religión son muy importantes desde mi punto de vista e interesantes y muchos. Entonces, me parece que hace mucho sentido realizar este balance. Los autores y autoras de estos trabajos, pues, tenemos enfoques y temas muy diversos sobre el fenómeno religioso. Y este trabajo que yo les presento, en realidad no es un trabajo terminado, no es un texto completo. De hecho, solamente es parte de la introducción. Son 3 apartados de la introducción y solo hice 2 para esta presentación. Por supuesto, el borrador es más amplio, pero pues solo tú puedes limpiar estos 2 apartados. Pueden ver allí el título, que se trata sobre la formación o conformación del campo religioso. Le puse conformación porque hay otro texto de los autores que habla sobre la formación del campo. Entonces, yo le puse conformación. Y específicamente trata de ver dos asuntos o 2 perspectivas teóricas y disciplinarias muy diferentes. El campo religioso principalmente de Pierre Bourdieu, y una teoría de Jan Assmann, se llama, el investigador es un egiptólogo, que reelabora sobre la teoría de la axialidad o de la era axial de Jaspers, en una muy interesante teoría de la cultura. Y desde su punto de vista, la religión y la cultura, la religión básicamente sería el lenguaje de la cultura, o fue el lenguaje de la cultura por una gran parte de la historia de la humanidad. Entonces, lo que trato de hacer no solamente es presentar o justificar el uso de estas herramientas analíticas, sino también adelantar o aventurar una discusión sobre el campo religioso. Aquí sí me parece que debemos hacer una distinción entre lo que sería el fenómeno religioso en sí y el campo religioso, porque el campo es una herramienta analítica. El campo no existe como tal en la realidad empírica. Esta es la herramienta analítica.
Y todo el mundo está saliendo. mucho de las discusiones alrededor de su pertinencia o no, pues tienen que ver con este posible malentendido entre lo que debe verse en la realidad y lo que las herramientas analíticas son. Me parece que se confunde. La herramienta analítica no se tiene que ver en la realidad, es decir, no estamos probando que exista un campo real. Estamos justificando la herramienta de análisis en los procesos y fenómenos religiosos de Baja California, de México, porque no podemos disociar ambas temáticas. Me parece que si en términos analíticos tenemos que explicar también cómo funcionaría esta herramienta en el país y cómo funcionaría en esta región que es muy particular. Bueno, ahí está. Este es la estructura del capítulo, como pienso que va a estar, como lo estoy tratando de elaborar. Lo que, si pudiéramos cerrar nuestros micrófonos, los asistentes. Viendo la lista de participantes, veo que el micrófono de Héctor Enrique Mellado, ya quedó, ok. Ya, gracias. Nos está escuchando, manejando, me imagino, porque él estaba presencial, pero tuvo que irse. Entonces, si ya no tenemos problemas con el audio, básicamente es lo que entregué a la doctora Olga, es la introducción, solamente el segundo y el tercer apartado que pueden ver en la pantalla, lo que sería campo de creencias y campo de poder y una definición de religión, que de entrada les adelanto que tampoco está completa ese apartado. Pero no es porque soy un grosero y traté de entregar solo una parte, no. Lo que pasa es que no me dio el tiempo, no me di la oportunidad de completar este capítulo, pero tampoco puedo dejar pasar la oportunidad de discutirlo. No me parece que sea un problema no presentar un texto completo, porque la discusión que yo espero que va a surgir me va a ayudar a mí a completarlo. De hecho, esta discusión la hemos tenido en los pasillos, pero no lo hemos tenido en un seminario, y me parece que los asistentes me van a ayudar a hacerlo más claro. Entonces, básicamente el texto, en la introducción se presentan estos tres elementos que me ayudaron a analizar, o me están ayudando a analizar la historia de Baja California, la historia religiosa de Baja California, y presento tres características del campo de Baja California, que es el cuerpo del capitulado, o del capítulo, que sería una institucionalización tardía, es decir, este texto trata de ver a las instituciones religiosas y su aparente debilidad desde el siglo XVII, XVIII, XIX hasta el XXI en el que estamos. La segunda tiene que ver con los sectores laicos, que es algo que las historias de la religión generalmente no podemos estudiar directamente. Entonces, es más bien un ejercicio con base en lo que algunos autores de este trabajo han realizado acerca de qué ocurre con los laicos, cuál es la relación que establecen con los especialistas. Obviamente yo asumo que sí existe un campo, que hay una relación, no necesariamente de poder, o hubo una relación de poder en determinados momentos entre los especialistas o sacerdocios, o sacerdotes, o frailes, y los laicos. ¿Y qué ocurre cuando los laicos no se encuentran en una sociedad como la del centro del país, como lo que fue su América conquistada? Nosotros asumimos, a veces sin pensarlo mucho, pues que la Iglesia Católica es igual en todos lados, que no importan las particularidades regionales, no importan tampoco el tipo de sociedad sobre la que se implantó. Entonces, el texto parte de que lo que algunos autores llaman iglesia de cristiandad,
que desde mi punto de vista podemos identificar como antiguo régimen, una sociedad antigua al régimen, corresponde a una iglesia de cristiandad, una iglesia que está totalmente, o bueno, está muy conformada, muy entremezclada con el Estado, con la corona, con la monarquía. Ambas se apoyan, incluso algunos obispos, arzobispos fueron virreyes, es decir, no había ningún problema para el régimen de cristiandad, que estaba de hecho bajo el poder, en el caso de la Nueva España, bajo el poder de la corona. Entonces, aparentemente, aquí no juega un elemento muy importante del campo de Bourdieu, que es la autonomía relativa. Pero desde mi punto de vista, sí existe una autonomía relativa, a pesar de que ni siquiera existe el vocablo religión como nosotros lo conocemos. Existe una especie de diferenciación entre ambas instancias, diferenciación que se observa sobre todo a partir de la querella de las investiduras y de la reforma gregoriana en la Edad Media. Entonces, la idea del laicado autónomo es tratar de estudiar cómo fue la evangelización de Baja California. Y la tercera sería, ¿qué ocurre con el campo religioso entre el siglo XIX y el XXI? Mi impresión personal es que este campo o colapsa, pensando sobre todo en la preeminencia de las relaciones de poder, o funciona con base en otras relaciones, que sería el de las creencias, el de la memoria y las tradiciones religiosas. Entonces, la pregunta o la discusión que estoy planteando es, si partimos desde la perspectiva del campo, ¿podemos prescindir de las relaciones de poder en algunos momentos de la historia religiosa de Baja California? ¿Es posible que funcionara con base en otro tipo de relaciones? Entonces, básicamente esa es a grandes rasgos, lo que pretendo con este capítulo. Pero entre la pretensión y el hecho, y la realidad, a veces hay un trecho interesante, y por eso es importante el seminario. Muy bien, con eso termino mi alocución, y pues ahora que soy soy el coordinador y el presentador al mismo tiempo, no se me ocurrió cómo iba a ser la dinámica. Entonces me parece que si que damos paso a la presentación, si les parece bien, del doctor Pedro Espinosa, y después continuamos con las preguntas y los comentarios de la doctora Olga Oyers. Entonces, ahora voy a asumir un papel diferente. Voy a ayudar a Pedro allá. ¿Sí puedes? Sí. ¿Con esta también? Vamos a apagar el micrófono. ¿También el video? Como quieras. Bueno, creo que se escucha ahí. Igual si hay algún problema con el audio, me lo hacen saber. Ya igual vimos que con 2 micrófonos, a lo mejor en otros contextos se escucha mejor, pero aquí estaba, ¿cómo se llama? Se está viciando el sonido. Bueno, como comentaba ya Ramiro ahorita en su presentación, pues un poco el objetivo de este trabajo que ya hemos estado trabajando de manera colaborativa desde hace años. Bueno, él dirigió mi tesis de maestría. Y bueno, ahora que hace un par de años me incorporé ya aquí como investigador, parte de lo que comentábamos es de que sería interesante, bueno, tratar de hacer una especie de corte de caja, porque pues por lo menos desde 2012, pues se han estado produciendo, creo, cosas interesantes o relevantes en materia de
de historia religiosa o de sociología histórico-religiosa sobre Baja California, y que sería interesante, bueno, ver un poco un balance no solo de qué es lo que hemos escrito, lo que hemos producido, sino de también un esfuerzo de hacer una síntesis más bien general de ciertas preguntas o ciertas conclusiones que se podrían extraer a partir de investigaciones que ya se han presentado o que están en curso, y que eso no abarcaba únicamente las tesis que se han defendido, sino también algunos trabajos que de repente habían surgido en estos cursos sobre sociedad y religión que se han impartido desde hace algunos años en la maestría, cuando pues ha habido alumnas y alumnos que tienen estos temas dentro de sus investigaciones, y que ha habido ocasiones en las cuales tesis que a lo mejor no necesariamente, digamos, alumnos cuyas tesis no necesariamente iban en ese sentido, pero que tenían intereses y pues que habían tenido participaciones valiosas dentro del curso. Entonces, para esta sesión, donde pues poco los presentadores éramos quienes hemos estado intentando coordinar este proyecto que de repente no fluye a la velocidad que uno esperaría, sobre todo porque pues no es lo mismo cuando se estaba trabajando tiempo completo en esto, cuando se es tesista, cuando ya se terminó y pues hay otras responsabilidades. Pero queríamos presentar como dos maneras de hacer este ejercicio de síntesis, que tiene que ver quizá tanto con la formación como los intereses profesionales de cada quien. Y por un lado está esta reflexión más de carácter sociológico que ya ahora compartía Ramiro, y en mi caso más bien lo que traté de hacer, y aquí lo que presento, quizá no para que se incorpore como tal dentro del libro, sino más bien como un trabajo que he estado desarrollando de manera paralela y que me interesaría ver cómo se puede incorporar al menos una parte de esto, tiene que ver con una reflexión de carácter más bien teórico e historiográfico, no tanto sobre la historia religiosa en sí misma de Baja California, sino sobre la manera en que ha sido narrada. Y una de las cosas que yo ya me he venido encontrando y que de hecho he discutido tanto con Ramiro como con algunas de las aproximaciones de sociología histórica, tiene que ver con cómo ciertos elementos que hemos dado por hechos o por procesos históricos no son más bien elaboraciones narrativas del propio catolicismo. Y algo que yo en su momento me llamaba la atención de trabajos, por ejemplo, como el libro sobre Juan Soldado de Paul Vanderwood, es de que una de sus hipótesis centrales es de que el culto a Juan Soldado surge en un contexto en el cual hay una iglesia prácticamente ausente, donde los creyentes se sienten en una situación de abandono espiritual, y esto los lleva a crear símbolos religiosos de manera paralela a la ortodoxia católica. Y me llamaba la atención cómo pues el escenario que retrataba de una Tijuana sin iglesia y sin religión, pues no se corresponde con lo que yo me estaba encontrando en los archivos. Es decir, los mismos años que él retrata como una iglesia totalmente ausente, por acá algunos trabajos nos encontrábamos con católicos, con clérigos, con mujeres católicas muy activas, e incluso una aproximación cuantitativa que hice recientemente, en el cual prácticamente la totalidad de la población de Tijuana se bautizaba, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo empiezo a darme cuenta es cómo esta noción de que hay una iglesia totalmente ausente y que no es sino hasta los años 40, colega de los misioneros del Espíritu Santo, que empieza a haber propiamente una iglesia, y que esto lo podríamos, digamos, incluso traducir a un lenguaje académico, en realidad era una narrativa que la propia iglesia había producido sobre sí misma. Y me llamaba la atención porque en un trabajo académico, bueno, y es donde ya introducir un poco el problema que apunto aquí, dentro de los libros de historia de Tijuana que se publicaron en 1989 por la conmemoración del centenario, que cabe decir que también es una ficción narrativa decir que Tijuana se fundó en ese año y no en otro momento, hablaba que la labor de los misioneros del Espíritu Santo al frente del Vicariato Apostólico de la Baja California era un proceso que se conocía así de manera impersonal como una segunda conquista espiritual. Y esto me llamaba la atención no solo por lo problemático que resulta la tesis de Antonio, de Robert Ricard, ya le iba con otro de apellido R, y que hay trabajos historiográficos recientes que han tratado de desmontar cómo pues en realidad muchos de los problemas que estaban articulando el trabajo de Ricard no tenían que tanto ver con el siglo XVI, sino con su propia experiencia en las misiones católicas del norte de África a comienzos del siglo XX, sino cómo
tampoco era sostenible en términos propiamente históricos que el tipo de iglesia que se estaba consolidando a mediados del siglo XX pudiera verse sin más como una extensión de lo que había sido el periodo misional en Baja California. Entonces me interesaba ver de dónde había salido esta narrativa que veía una continuidad donde yo como historiador lo que veía era una discontinuidad y una ruptura. Entonces, eso, y además de que cuando presenté el primer borrador de mi tesis doctoral ya completo, mi director de tesis me pidió que quitara el estado la cuestión de la introducción, y lo que terminé haciendo fue un apéndice con el listado de todo lo que yo me había encontrado que se había escrito sobre la historia del catolicismo en Baja California, únicamente como recuento, no solamente con análisis, y que la parte analítica, la introducción, dije, bueno, pues puedo hacer un poco un texto que una las dos partes, donde en términos generales lo que intento argumentar es como muchas de estas narrativas, que si bien tratan de contar la historia religiosa o eclesiástica de Baja California, llevan el título de historia, no necesariamente se corresponden a lo que nosotros como historiadores académicos desde el ámbito secular hemos tratado de producir de las últimas décadas, sino que corresponden a una historia eclesiástica, que es un género de escritura mucho más antiguo que el nuestro y que históricamente ha sido visto como una rama de la teología. Y que al ser una rama de la teología, lo que hace es plantear, digamos, si en la antigüedad la historia había tratado de sacar a las divinidades de la narrativa histórica, es reintroducirla, ¿no? Y cómo mucha de esta escritura producida a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, pues no necesariamente tenía las mismas pretensiones académicas o el mismo tipo de interrogantes que yo como un historiador del siglo XXI me podía plantear, sino que correspondían a otro tipo de narrativa. Entonces, debo decir también que es la primera vez que intento formular un marco teórico de una investigación. No lo hice en ninguna de mis tesis, lo confieso, pero aquí sí trataba de articular en términos teóricos, bueno, cómo se puede distinguir este tipo de narrativas que yo agrupo bajo el signo de historia eclesiástica, pero que también trato de distinguir como textos de distintos géneros, a partir de dos nociones teóricas. Por un lado, una distinción planteada por Hayden White, teórico de la historia y crítico literario, que dice, bueno, pues es que al final el pasado histórico que los historiadores intentan reconstruir por medio de métodos científicos no necesariamente se corresponde con otras maneras de evocar el pasado, que serían formas prácticas, donde no tanto se trata de decir qué es lo que de verdad ocurrió y explicar por qué, sino de evocar ese pasado con finalidades prácticas o con finalidades de carácter identitario, y con el planteamiento de una socióloga de la religión francesa, Danielle Briouleyer, sobre la religión como un hilo de memoria. Y un poco lo que intento argumentar aquí es cómo en este contexto de una iglesia con una institucionalización tardía, en este proceso de institucionalización que se da en el siglo XX, el clero va a tratar de construir un hilo de memoria que conectara su experiencia inmediata en Baja California y que se presentaran a sí mismos como los continuadores de una empresa misional que había iniciado en el siglo XVIII, pero que se había visto interrumpida principalmente con la expulsión de los jesuitas. Y esto es a lo que, digamos, esta ficción narrativa es a lo que este autor, Carlos Franco, se refería como la segunda conquista espiritual. Pero el hecho de que esta expresión aparezca en un texto académico y no en una historia eclesiástica, creo que también yo mismo vuelvo problemática esta distinción tajante entre una historia eclesiástica y una historia moderna, que pueden funcionar como tipos ideales, pero que cuando uno se enfrenta a los escritos que se han hecho, suelen moverse entre los dos. De hecho, mi punto de partida para ese planteamiento fue un escrito de un historiador jesuita, José Bravo Ugarte, que lleva casi el mismo título de mi tesis doctoral, aunque este artículo se escribió en los años 50 y se publicó en los 60, y lo que me llamaba la atención es de que el texto está dividido en dos, y que es muy evidente que una parte del texto está escrita como un historiador moderno y profesional, y otra parte está escrita como una hagiografía de un personaje que, por lo que me he encontrado, igual pues no necesariamente se correspondería a esos ideales de santidad, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, digamos, ya con esto iría cerrando. Algo que también me llamó la atención es cómo dentro de este universo heterogéneo de historias sobre el pasado religioso de Baja California, que se han producido desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, y que
trato de agrupar en distintas clasificaciones que se pueden mover o no dentro de la historia eclesiástica o la historiografía moderna, me encontraba con relatos que eran evidentemente ficticios, ¿no? Y menciono 3. Y es interesante porque esto va más allá del mismo catolicismo. Uno es como cuando un periodista trató de hacer la biografía del padre Modesto Sánchez, un sacerdote originario de Jalisco que tuvo una itinerancia entre entre Sinaloa y Baja California entre los años 20 y falleció por ahí en los años 80. Él en algún momento lo entrevistó y él contaba de que cómo durante la Guerra Cristera él se había refugiado en Sinaloa y cómo ahí había cazado a escondidas a Álvaro Obregón. Cosa que pues evidentemente no es cierto porque Álvaro Obregón ya se había casado por la iglesia mucho antes y incluso los documentos gubernamentales documentan que el momento que él decía que estaba exiliado en Sinaloa, pues él estaba en La Paz, ¿no? Otro de esos es un testimonio que se recuperó sobre la primera iglesia bautista de Tijuana, que yo me encontré con los expedientes de cuando fue clausurada esta iglesia en los años 30 y había toda una explicación de por qué en ese contexto había ocurrido, pero cuando entrevistaron a un pastor allá por los años 80, él decía que pues la iglesia en realidad se las había encerrado, pero que gracias a su amistad con Álvaro Obregón, vuelve a aparecer este personaje medio espectral aquí, pues les habían dado permiso cuando pues para ese momento Álvaro Obregón además estaba muerto. Y ahí un poco lo que trato de decir es, bueno, pues es que en realidad estos relatos tratan de incorporar estas historias locales a una narrativa pues más amplia de la historia de la iglesia en México. Pero lo que más me llamó la atención fue un relato de uno de los misioneros que en su momento era seminarista y que en sus memorias incluyó ya por los años 50 sobre la supuesta muerte de un misionero italiano y que había enfermado por estar en la cárcel, por haber sido acusado pues de haberse metido con una chica de la ciudad de La Paz y de haberla dejado embarazada. Y es un relato que me llamaba la atención porque yo decía, bueno, pues es que si bien son ficciones que no se pueden corroborar de manera documental, o que más bien lo que se puede corroborar es que son relatos falsos o inventados, tienen funciones muy específicas, ¿no? Y que tienen tanto estas funciones son relatos identitarios que ubican estas historias locales dentro de una narrativa más amplia, como que tratan de alguna manera de construir, valga la redundancia, relatos edificantes que sirvan de manera pedagógica para los creyentes y al mismo tiempo este relato reconciliaba al clero de Guadalajara con los sacerdotes italianos extranjeros que habían tenido distintos problemas, ¿no? Lo que más me llamó la atención, y ya con esto cierro, es cómo en estos textos, o quizá un problema epistemológico mayor al que posiblemente me está enfrentando, que han señalado gente que ha trabajado con textos de historia colonial, es que incluso la noción de verdad que se encuentra contenida dentro de la historia eclesiástica y lo que nosotros como historiadores seculares entendemos por verdad son cosas distintas, ¿no? Como que uno trata de construir una verdad con minúscula que desde el método científico pueda sostener o no ciertas hipótesis, y acá lo que tenemos quizá todavía sea una verdad con mayúscula, que es la verdad revelada por Dios, y que se vale recurrir a este tipo de ficciones para transmitir esta verdad mayor, ¿no? Entonces, esto que algunos historiadores han señalado, sobre todo para leer las crónicas novohispanas, creo que también es una consideración que valdría la pena tener en cuenta cuando nos enfrentamos con textos que aún en el siglo XX están tratando de evocar este pasado religioso con objetivos y con una concepción distinta a la historia de lo que hacemos desde la academia. Y bueno, pues creo que es una distinción teórica, metodológica que vale la pena pues tener en mente. Bueno, yo dejaría acá mi intervención porque, bueno, pues ya más que explicar mi texto, sí, también me interesaría pues recibir algo de retroalimentación de quienes han tenido la oportunidad de leerlo. Muchas gracias al doctor Pedro Espinosa. Entonces vamos a dar la voz a la doctora Olga Oyers. Allá tenemos que hacerlo, ¿no? Olga. Sí, muy bien. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación para comentar estos trabajos. Para quienes no me conocen, comienzo por decir con toda claridad que no soy historiadora y me gusta mucho leerlos y pues bueno, en esta ocasión, igual que en todas las ocasiones anteriores que he tenido oportunidad de leerlos o escucharlos, aprendo mucho. Entonces, muchas gracias por esta invitación. En esta ocasión, además, me resulta muy grato
que me inviten a comentar textos que están en mayor o menor medida todavía en proceso. Digamos que me hayan invitado hasta la cocina de sus trabajos, porque creo que esto me permite, digamos, con más tranquilidad o con más cinismo, si me permiten, pues hacer algunas reflexiones que me parecen muy interesantes, no tanto sobre los textos que me entregaron como tales, sino justamente sobre la cocina, sobre el proceso de construcción de los mismos, que me parecen, me suscitan muchas reflexiones que creo que vale la pena dialogar. El primer punto que quiero mencionar, bueno, además del agradecimiento y de que me encantará leer el libro cuando esté listo y publicado, el primer texto el primer punto que quisiera mencionar es que creo que ambos textos y sobre todo ambas presentaciones están realmente reflexionando sobre la manera de hacer ciencia o la manera de producir textos que tienen que ver con la historia de la religión en Baja California. En el caso de Ramiro, muy explícitamente esta pregunta sobre relaciones de poder y campo. Y en el caso de Pedro, también son relaciones de poder, pero más bien en el sentido de cuál es la legitimidad de los diferentes tipos de relatos y cuáles son sus fronteras, y yo más concretamente diría, cuáles son sus relaciones entre sí, cómo cada uno de estos relatos tienen orígenes diferentes, fuentes de legitimación diferentes, pero de manera más explícita o menos, están dialogando entre sí. Bueno, me parece que esto también es interesante. Entonces, primero con respecto al texto de Ramiro, una pregunta muy concreta. Sí me llama la atención que estés hablando de la conformación y no formación del campo religioso. Tal vez tengas tú muy clara la razón por la cual elegiste este término, pero a mí me surge la duda de si justamente la intención es desmarcarte de Bourdieu, decir, no estoy trabajando desde una lógica bourdieusiana, porque después en el texto realmente sí está muy presente esta idea de campo bourdieusiano, ¿no? En la presentación de Ramiro, más que en el texto, también me llama mucho la atención que se habla mucho del campo, de la institución, una institucionalización sobre la cual podríamos buscar los adjetivos más apropiados, sobre su relación con los laicos, pero a diferencia de lo que hemos visto en otros trabajos tuyos, me parece que la reflexión sobre la diversidad es poco presente, o por lo menos está menos presente para introducirla a la reflexión sobre relaciones de poder. Y aquí entonces aprovecho para hacer un puente con el texto de Pedro, en el cual, si bien ciertamente el objetivo es centrarse en la historia católica, también pareciera, a partir de la lectura del documento y de la presentación que ahora haces, que tenemos una iglesia, o después los misioneros del Espíritu Santo, que están construyendo una historia en un campo en el cual la diversidad religiosa como tal parece inexistente. Es decir, en un relato pareciera que hay una iglesia que está en esta segunda conquista, pero todavía con esta idea, con este relato de un territorio vacío y no de un territorio donde haya otras denominaciones constituidas con iglesias, etc. Desde la perspectiva, digamos, más académica, pareciera también que esta idea de delimitar de manera muy precisa el objeto de análisis, pues hace también que se desdibuje un poco su relación con los otros no católicos, ¿no? Creo que me llama la atención porque sé que son reflexiones que ambos han hecho, que ambos han escrito sobre
otras denominaciones diferentes de la católica dentro de estos periodos históricos, pero en estos dos textos y sobre todo en estas dos presentaciones que nos entregan ahora, está un poco desdibujada. Y ahora voy a hacer un puente en la otra dirección, es decir, desde la presentación de Pedro hacia la de Ramiro. Creo que de alguna manera lo dijo Pedro, pero a lo mejor vale la pena decirlo de manera mucho más explícito. Finalmente, la importancia de los relatos, ya sea que se hagan desde la academia o desde, en este caso, desde las propias instituciones religiosas, tiene que ver con que, según la forma en que presentemos el pasado, estamos creando una idea específica de lo que es el presente y sobre todo abriendo o no caminos hacia el futuro, ¿cierto? Entonces, yo creo que en ese sentido es interesante ver por qué son tan diferentes estos relatos y qué es lo que está en juego cuando se plantea, no solamente en términos de reconstrucción del pasado, sino qué es lo que está en juego en términos de construcción del presente y de proyección al futuro, cuando se dice, esto es una segunda conquista espiritual, hay un vacío, ¿qué es lo que está en juego realmente? Es decir, puede ser un relato honesto, pero ningún relato es inocente de todas maneras, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que estaba en juego al momento de plantear o de recuperar o de tratar de insistir en una segunda conquista espiritual? ¿Y qué es entonces lo que en su contraste con el relato científico, el relato académico, nosotros encontraríamos, ¿no? Y yo aquí insisto, pensándolo nada más en términos de qué es lo que estaba en juego en el pasado, sino qué es lo que estaba en juego como posibilidades de proyección hacia el futuro. ¿Qué es lo que podía desplegarse o no a partir de este relato que se está construyendo? Y entonces de aquí me regreso a la presentación de Ramiro, porque finalmente estamos hablando de relaciones de poder, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones de poder están en juego cuando se construye este relato del pasado? ¿Qué es lo que se pretende abrir o cerrar hacia el futuro a partir de estos relatos? ¿Y cuáles son los juegos de poder que están aquí puestos en tensión? Que probablemente nos lleve entonces a la pregunta de Ramiro, ¿no? Decías algo de tipo las relaciones de poder dentro del campo, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones de poder que están dentro del campo? Yo creo que esta pugna de la que nos habla Pedro nos habla de cuáles son esas relaciones de poder que están dentro del campo, que tiene que ver con las pugnas dentro de la institución, que tiene que ver con la relación entre las instituciones y los grupos laicos o la población laica, no solamente la población agrupada, identificada a partir de grupos, pero también con otras fuerzas, otros poderes que no están propiamente dentro del campo religioso, pero que van a actuar dentro del campo religioso y que van a orientar de alguna manera las acciones que se van a ir tomando dentro de él, ¿no? Creo que aquí entonces también viene mucho al caso pensar nuevamente en cómo se construye la coherencia narrativa, en qué está basada esa coherencia narrativa y cuáles son aquellos aspectos que tenemos que dejar fuera para garantizar esta coherencia. Y esto no es solamente una pregunta que tendríamos que hacernos respecto a los relatos no académicos, sino también desde nuestros propios relatos, cómo priorizamos, cómo seleccionamos, cómo elegimos algunos elementos o le damos una centralidad a ciertos aspectos para quizá dejar en un segundo plano otros y poder construir así la coherencia de nuestros propios relatos. Yo aquí le dejaría, creo que hay muchos aspectos más que podríamos seguir discutiendo, pero bueno, creo que aquí lo interesante sería más dialogar que aquí yo monopolizar la palabra y no dar paso al diálogo, ¿no? Entonces, por mi parte, yo aquí me detendría. Muchas gracias nuevamente por haberme invitado. Muchas gracias a ti, Olga. Bueno, muchas gracias por
por tu presentación tan clara y puntual. Pues, Pedro, ¿quieres reaccionar? Yo no sé si más bien si hubiera algún comentario dentro de las personas que se conectan, ya sean presentes o que se conectaron Muy bien. en la sesión, y un poco tratar de agrupar tanto el comentario de la doctora Rogers como si hubiera algún otro, para... Entonces, abrimos la oportunidad para comentarios, preguntas, tanto de los presenciales como de los virtuales. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Víctor, adelante, Víctor. Sí, buenas tardes y felicidades por... Permítame. Buenas tardes y felicidades por los capítulos y lo que será el libro, y en general por la línea de investigación que se cultiva de la historia religiosa. Desde el otro lado del instituto se contempla pues muy productiva y uno se vuelve hasta diletante de la historia religiosa. Mi pregunta tiene que ver con algunas de las apreciaciones que hizo la doctora Rogers, en el sentido de que se podría hacer un entrecruce de miradas entre ambos capítulos. Creo que un ejercicio interesante, dado lo que comenta el doctor Ramiro, es un texto inconcluso, sería leer a Pedro y que Pedro pudiera leer a Ramiro, ¿no? En esta complementariedad entre la historia o la teoría de la historia y la sociología histórica, que son componentes muy claros de una discusión pues de gran calado. Digamos, la apreciación de la doctora es que en ambos casos hay una pregunta por el conocimiento científico. Es un punto de convergencia, y la discusión que arma Pedro sobre la verdad al final, pues creo que apunta en esa dirección. Sin embargo, mi pregunta en específico sería, ¿de qué manera el método de trabajo y la metodología en sí misma está orientando en cada uno de los autores que ahora nos exponen sus apreciaciones sobre el fenómeno religioso? A lo mejor en algún caso, el fenómeno en sí no es visto como tal por el peso de la escritura, de la historia. Y en otro caso, estamos hablando tal vez de una observación de segundo orden. Por ahí lo dejo. Gracias. Felicidades. Bueno, muchas gracias, Víctor. Lo hemos apuntado, lo vamos a platicar. Y Jorge también está levantando la mano. Y adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero me escuchen bien. Hola, doctora. Pues felicidades a Pedro y a Ramiro por la presentación, a los dos doctores. Y bueno, la pregunta va más enfocada al doctor Ramiro por el tema que está manejando y que pues también creo yo por ahí más o menos le doy. Y me gustaría saber, yo entendí que usted propone, bueno, una de sus preguntas es que si podemos olvidar las relaciones de poder en estas etapas del campo religioso, ¿no? Es decir, habla usted de un espacio dentro del campo de Baja California donde no hay una relación entre especialistas y laicos y lo que da una especie de autonomía laica. Es decir, hay un espacio en la historia del campo religioso sin especialistas, ¿no? Donde no son necesarios. Creo me parece entender así a grandes rasgos el planteamiento. Y si es así, ¿cómo define usted entonces el campo religioso? Si no me equivoco, una parte fundamental del campo religioso son los especialistas. Entonces, ¿cómo juega usted allí en la cuestión de ahora sí que haciendo uso de la herramienta analítica, ¿no? Del campo religioso, en la cuestión empírica en el campo, ¿cómo usted ve esta relación de campo sin especialistas, ¿no? Digo, en un momento, y bueno, no sé, me suena por ahí como a un poco lo que ha hecho la de Creyentes en el Desierto, ¿cómo se llama? Esta de Gloria Galaviz. De Galaviz, ajá, exacto, ¿no? Donde, digo, pues no hay especialistas, pero sí hay una relación y bueno, entonces, no sé, me parece complicado, pero también me parece pues muy interesante y pues, sobre todo ponerlo a dialogar, ¿no? Sobre todo yo que no veo el campo religioso, pues sin los especialistas, ¿no? Digo, me parece fundamental.
cuando menos en el periodo que yo estudié entre los 40s y 60s, que es precisamente el periodo de la institucionalización de la Iglesia Católica para mí, ¿no? Bueno, yo eso es lo que preguntaría por ahí nada más. Gracias. A lo mejor si me permiten, aprovechando el comentario de Jorge, que me parece muy certero, nada más profundizar un poquito más. A mí me parece que es imposible hablar de este campo sin relaciones de poder, y yo creo que es imprescindible analizar las relaciones de poder, solamente que quizá estas las tenemos que encontrar de una manera menos tradicional o menos convencional. Entonces yo creo que justamente la tarea es reconstruir, identificar en dónde están esas relaciones de poder, que quizá no se están dando de la manera más convencional desde las instituciones o al interior de las instituciones, pero pensando también en categorías como los agentes paraeclesiales de Hugo José Suárez, etcétera. ¿Cuáles son esas figuras que están detentando el poder y que no necesariamente el poder les viene de su posición institucional, sino de otros elementos que podrían ser centrales en ese momento? Entonces, yo creo que la pregunta no es si se puede prescindir de este análisis, yo creo que no se puede prescindir, sino más bien cuáles son las características específicas que en este contexto toman esas relaciones de poder y cuáles son, poniéndonos un poco weberianos, cuáles son esas otras fuentes de legitimación del poder que están presentes en ese momento y en ese contexto, y que no necesariamente derivan de la fortaleza institucional. Y aquí también habría que ver, haciendo puente nuevamente con Pedro, qué tanto efectivamente esta ausencia es tal, ¿no? ¿Qué tanto es lo que realmente podemos decir que no está presente, o quizá no lo estamos viendo porque estamos usando lentes que no nos permiten verlos como tales? Y esos lentes podrían ser los propios textos que Pedro mencionaba en su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importantísima y que es súper productiva la pregunta que haces. Me parece que nos da para mucho diálogo, para mucha discusión. Yo, desde mi perspectiva, pues más de socióloga, y no de historiadora, tendería a entrar al debate desde esa arista. Las relaciones de poder están, eso siempre van a estar, las relaciones de poder, pero quizás están presentes de una manera menos clásica, menos visible, menos evidente, o menos visible a través de las herramientas a las que acostumbramos recurrir para ver relaciones de poder. Pero bueno, creo que ya dije mucho y bueno, lo justo sería que ahora ustedes pudieran reaccionar. Gracias. Muy bien. Vamos a ver otra ronda de preguntas. Aquí van ganando los virtuales, ¿eh? Quedan 3 preguntas y los presenciales, yo me imagino que están esperando, ¿no? Si respondemos estas y luego respondemos estas. Adelante, Pedro. Sí. Bueno, voy a empezar a responder por lo último que comentaba la doctora Odgers con una provocación en términos de ¿y qué tal que este campus sin especialistas es en el fondo parte de la ficción de una segunda conquista espiritual? Es decir, si vemos esta noción no de un campo sin especialistas, sino de poblaciones en las cuales el clero estaba y no estaba, es decir, aparecía el sacerdote una vez al año, una vez al año iba el obispo en la visita pastoral y 2 veces al año llegaba un sacerdote y de vez en cuando bautizaba, y el resto, la gente medio aprendía a ellos a darle los sacramentos. Pues no es exclusivo de Baja California, es decir, esto se daba en muchos espacios. La propia sociología histórica francesa, pienso en los trabajos de Gabriel Lebras, daba cuenta de cómo había territorios en Francia donde la iglesia no es que estuviera ausente, sino que no tenía la presencia que tenía en otras sociedades o en otras regiones donde su presencia solía ser mayor. Entonces, digamos, quizá yo coincido, no podríamos pensar un campo religioso sin especialistas, pero yo no sé hasta dónde la ausencia de los especialistas fue exagerada en este tipo de narrativas, y a esa narrativa que yo denomino la segunda
conquista espiritual, donde lo que estaba en juego, y aquí tratando de responder esa pregunta, era por un lado una respuesta no solo hacia ciertos procesos de secularización que se estaban dando a nivel nacional, sino también a una incipiente diversidad religiosa que se buscaba combatir. Porque hay algo que ahora que lo que preguntaba el doctor, es que no me detuve en este texto, pero que sí se puede documentar, es cómo estos relatos de unos misioneros del Espíritu Santo, digamos, que vienen a consumar lo que dejaron empezar los jesuitas, hay una representación muy particular de la alteridad religiosa. Es decir, si en los textos jesuitas novohispanos uno se encuentra al misionero discutiendo con los que ellos llaman los brujos, que ahora podemos llamar los chamanes, acá están discutiendo con los protestantes o con los masones, ¿no? Y si en los textos jesuitas del 18 eran los caciques indios que se ponían a conspirar para tratar de acabar con la iglesia, pues acá son los masones los que están conspirando. Es decir, como que este modelo narrativo heredado desde el siglo XVIII se va a reproducir en el siglo XX, y efectivamente ahí lo que hay es un intento, digamos, lo que se está jugando es de que ellos se encuentran con un territorio donde existen estas relaciones de poder, pero no son como las que ellos esperan. Es decir, ellos esperarían un laicado mucho más, voy a decirlo así, como que mucho más sumiso, mucho más obediente a las directrices del clero. Se encuentran que les cuesta trabajo en algunos lugares. Bueno, algunos misioneros del Espíritu Santo se quejaban de que las mujeres de la paz no les hacían caso, entonces había un misionero por ahí que dijo: voy a cerrar la acción católica de aquí y voy a crear los caballeros guadalupanos, que ellos sí trabajo mejor con ellos. Es decir, creo que se están encontrando con un territorio que tiene su propia historia religiosa, pero que más que intentar comprenderla, lo que están tratando es de suprimirla y de que esta historia local termine siendo lo que ellos esperan, que es una iglesia de cristiandad que ya se estaba desmoronando, y quizá lo que hay en el fondo es un intento de sostenerla, y las narrativas que van a construir son parte de este proceso, ¿no? Creo que por ahí respondo algunas cosas. Y bueno, lo otro que también preguntaba por ahí Víctor, sí creo que parte del método que estoy siguiendo aquí, que quizás es más de la historiografía que propiamente de la historia religiosa, yo un poco lo veo también como una manera de historizar la secularización, ¿no? Y que el propio surgimiento de una narrativa no religiosa sobre el pasado religioso, es parte de este proceso, ¿no? Quizá no sé si alguien lo haya propuesto como tal, pero el propio surgimiento de la disciplina histórica y del tipo de narrativas que intentamos construir, creo que es en sí mismo ya un proceso de secularización del pasado, ¿no? Es decir, cierta forma de narrar el pasado que antes se había hecho únicamente desde parámetros religiosos y con pretensiones, pues, de carácter confesional, o digamos este tipo o la historia como parte de una herramienta política de este proceso. Creo que en algún momento aparece otra manera de narrar ese pasado, y lo que a mí me interesa documentar en este trabajo, pues, es un poco las tensiones que se producen entre una y otra manera de narrarlo. Creo que ninguna de las dos se encuentra la posibilidad de una restitución plena del pasado. Creo que es parte de los límites de la disciplina, y en el caso de la historia creo que es evidente, pero creo que son dos maneras distintas de lidiar con la imposibilidad, digamos, de un conocimiento pleno del pasado, y procesar, digamos, esa ausencia que el pasado representa con respecto al presente de manera distinta, ¿no? Yo cerraría mi intervención acá. Sí, cuando yo inicié el trabajo de este libro, le aseguro que yo era muy bordusiano, es decir, sí pensaba que era imposible el campo sin las relaciones de poder. Pero dije, bueno, vamos a tratar de pensar lo que está pensando Pedro, ¿no? Vamos a verlo desde su perspectiva. Y me encontré con dos posibles soluciones. Uno era que sí hay relaciones de poder, pero no se ejercen desde Baja California, sino que es una extensión del campo del centro del país. Entonces, a través de, por así decirlo,
El campo es una especie de campo de fuerza, por eso se llama campo. Es un campo de fuerza. Y en el caso de Baja California está muy lejos del Sol, por así decirlo, si quieren verlo como si fuera un sistema, el sistema solar. Entonces, la atracción es más débil en Baja California que lo que será, por ejemplo, en el Bajío o en la Ciudad de México. Pero es una forma, son relaciones de poder que ya no están en realidad estructurando el campo, sino lo está estructurando la creencia o la memoria y la tradición. Eso más o menos sería, desde mi punto de vista, lo que encontraría Gloria Galaviz en el Desierto Central, lo que encontraría también Hugo José Suárez en el Ajusco. Entonces, donde no son los especialistas, no es el sacerdote, sino más bien el profeta el que jugaría el rol de especialista en esos espacios. Pero en Baja California está tan lejano y el campo no funciona tan bien que es posible, desde mi punto de vista, que es cierto. No desaparecen las relaciones de poder. Es decir, esto no es el paraíso, por así decirlo, ni la comunidad, ni una comuna hippie o algo parecido, sino que sí sigue habiendo relaciones de poder, pero no están mediadas por el agente religioso, posiblemente por los funcionarios civiles o por otro tipo de autoridad, pero no el religioso. En algunos momentos es posible. Es decir, yo estoy hablando aquí todavía, hipotéticamente, no estoy cerrado ni a que sí existan y las relaciones de poder hayan sido las preeminentes o que hayan sido otro tipo de relaciones. Bourdieu hace énfasis en las relaciones de poder, pero hay otros enfoques que no hacen énfasis en las relaciones de poder, como el de Kurt Lewin o el de Di Maio, que utilizan otros elementos que estructuran el campo. Entonces, en ese sentido, lo que mencionó Olga es, sí, estoy haciendo una ruptura, tal vez no es definitiva con Bourdieu, no es tan fuerte, porque a mí me parece que lo central de su enfoque, las relaciones laico y especialista, se mantiene. Eso todavía se mantiene, sobre todo en las religiones secundarias, como le llaman Jan Assmann, o la cristiana. Entonces, siento que eso es el debate. A mí me parece, yo estoy analizando las intervenciones. Lo que dices de la conformación, Olga, sí, en cierta forma, no solamente estoy tratando de desmarcarme un poquito de Bourdieu, sino también de Jorge, que es el que tiene el otro texto que tiene que ver con la formación del campo. Entonces, Jorge, que acaban de ver que él está en ese sentido, decir, a mí me parece muy bien. Yo no creo que deba cambiar su enfoque. Si él está encontrando eso, a mí me parece que eso se debe mantener. Pero sí es importante ver que el campo tampoco es ese espacio homogéneo, sino que es un espacio que tiene diferencias. Entonces, en ese sentido, lo que yo proponía desde la tesis de doctorado era involucrar también otros elementos como el del territorio. Me parece que las especificidades territoriales influyen mucho en la conformación de las relaciones en un campo. La segunda cuestión, aparte de que podría ser una extensión, bueno, ya lo mencioné, y ahorita estoy pensando en una tercera que, permítanme, estoy pensando que es posible incluso pensar en otras opciones, y aquí quiero responder lo que dijo Víctor Gruel, porque sí es cierto, desde el lugar donde estamos hablando o estudiando, pues determina mucho de lo que estamos encontrando. Yo no he querido decir, bueno, pues la sociología histórica o la historia social. Entiendo que cuando el historiador recurre o ha recurrido a las categorías y modelos de las ciencias sociales, se le llama historia social. Pero cuando es un sociólogo el que recurre a los ladrillos de los historiadores, entonces es sociología histórica. Pero cuando es un historiador sociólogo,
pues no sé cómo llamarlo. Yo creo que eso es lo de menos. Es decir, yo no tengo problemas si dicen que soy sociólogo histórico o soy historiador social. Es decir, para mí está bien las dos cosas. Me parece que las dos disciplinas han hecho aportes muy importantes al estudio tanto del pasado como de sus repercusiones en las sociedades actuales. Y en ese sentido, me parece que los trabajos de Assmann, de otros sociólogos, de otros antropólogos e historiadores de la religión, que estudiando el pasado grecolatino o griego, han encontrado, estudiando cómo se conforma el ser, el yo, en estas sociedades, han encontrado puentes muy interesantes con la modernidad. Entonces siento que lo importante, tal vez sí, es importante, como dice Víctor, plantarnos y decir dónde y cómo determinan nuestras categorías y nuestras herramientas teóricas y metodológicas lo que estamos estudiando. Por supuesto, es muy importante, pero me parece que también el diálogo interdisciplinario, transdisciplinario, es también igual de importante. Ya no se puede, me parece, o sí se puede porque se realiza, pero es mucho más rico tratar de dialogar con otras disciplinas, con lo que están encontrando, cómo nos pueden ayudar al tema que estamos realizando. Y lo que dice Jorge, pues en cierta forma ya lo he respondido, pero sobre todo en los momentos cuando los especialistas ya están en Baja California, a mí me parece que lo que mencionó Pedro es importante. Viendo la trayectoria de la religión cristiana desde el siglo IV hasta la actualidad, a mí me parece que el siglo XIX es un momento en que cambia su relación con los laicos y cambia la misma estructura de la iglesia. En los periódicos católicos se empieza a usar el término secularización como sinónimo de anticatolicismo. Y a mí me parece que responde precisamente a lo que está estudiando Pedro, a esta narrativa que no solamente está buscando pues hacer o formarse un nuevo laicado. Antes no necesitaba eso. Antes el Estado iba y les cobraba los diezmos a los laicos. La iglesia no necesitaba entrenar a los laicos en las doctrinas. No, lo importante era que se bautizaran y ya, ¿no? Que supieran más o menos quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, algunos rezos, y con eso estaban cristianizados y podían irse al purgatorio o al cielo, ¿no? Dependiendo de cómo habían funcionado en la tierra. Pero después, por eso cuando dice Pedro una incipiente diversidad religiosa, no creo que es incipiente, siempre ha estado la diversidad. En esta iglesia de cristiandad siempre ha habido una gran diversidad de creencias, de creer y de practicar. Lo que pasa es que no necesitaba controlar eso, la iglesia no lo necesitaba. Pero cuando el Estado y la iglesia rompen, ya lo necesita. Necesita luchar por el voluntarismo laico. Y es entonces cuando los periódicos católicos, cuando las asociaciones laicas comienzan a jugar un rol muy importante en el funcionamiento de la iglesia, tan importante que la iglesia puede responder al reto de la modernidad. Y en el momento actual podemos decir que no ha habido un momento más brillante para la Iglesia Católica en México, que es autónoma, tiene su riqueza y aparte es un actor que se tutea con el Estado, ¿no? Con los actores del gobierno. Entonces, yo creo que ya me fui por otros lados y vamos a dar espacio para otras participaciones. A ver, ahora es voluntario. De hecho, por aquí me dejaron una pregunta para la segunda ronda, pero bueno, no sé si alguien acá. Si alguien del presencial quisiera. Una de las autoras del texto está aquí. Ella iba a presentar esta ocasión, pero dice que para la siguiente vez. Entonces,
Pues, si quieren leo esta. Vamos a, sí. Ajá. Gabriel también levantó la mano. Si quieren primero Gabriel y luego Leo. Adelante, Gabriel. Sí, gracias. Quería, bueno, felicitarlos por este proyecto en el que estamos participando y me llamó mucho la atención, creo que lo que la doctora Olga decía acerca de la diversidad es algo que yo no había pensado en ambos trabajos y pienso en una diversidad, digamos, externa, como la que ha trabajado más el doctor Ramiro, sobre diversas iglesias en Baja California, pero también en una diversidad interna, es decir, al interior de las propias iglesias, pensándolo en el tema del doctor Pedro de la Iglesia Católica, pues la diversidad de distintos grupos y laicos al interior de la Iglesia Católica. Y mi pregunta iría más en la línea de si consideran ustedes que existe alguna correlación entre ambas, es decir, si la diversidad exterior hace que se refuerce una unidad o una homologación interna, o si no, o si son independientes una de otra, pensando, por ejemplo, en la historia religiosa del pueblo de Israel, que generalmente los estudiosos concuerdan que fue en el exilio en Babilonia, cuando están en medio de tanta diversidad religiosa y cultural, cuando se hace más fuerte los rasgos identitarios que los hacen como un pueblo más unitario, o en las diversas iglesias cuando están en situaciones o en países con gran diversidad religiosas que tienden a reforzar más sus lazos identitarios, que los hacen como más homogéneos, ¿no? Menos diversidad. No sé si tengan algún comentario al respecto. Escuchan. Olga. Perdón, ¿ahí sí se escucha? Perdón. Para dejar una última provocación en la misma dirección de lo que había estado diciendo hace un momento, ¿qué sucedería si redefiniéramos nuestra categoría de especialista religioso? Que tuviéramos una definición menos católico-céntrica de lo que es un especialista y que definiéramos esta categoría en términos que correspondieran más a las realidades regionales que estamos estudiando. No, una redefinición en la cual el especialista probablemente pudiera ser un laico, que no necesariamente es alguien que está, insisto, adquiriendo esta posición de especialista desde la lógica institucional y sobre todo desde la institución católica. ¿En qué medida lo que nos están planteando tanto Ramiro como Pedro se redibujaría si cambiáramos nuestra definición de especialista? Lo dejo como una mera provocación, pero creo que nos permite como ayudar a continuar este diálogo y a lo mejor a ver otras aristas de lo que ustedes mismos ya nos están planteando aquí en sus respectivos textos. Nada más. Gracias. Bueno, leo un par de preguntas que dejó el doctor Víctor Gruel por escrito. Una dice, cuando se habló del siglo XVIII y los jesuitas que peleaban con caciques indios locales y en el XIX contra masones y liberales, me pregunto si pudiera escribirse una historia de la otredad religiosa de larga duración. Y una segunda intervención de él dice, me parece que la noción de poder que están discutiendo solamente pone énfasis en el conflicto, cuando el poder, según Foucault, también seduce, como en el caso del padre Gabriel González, que es un personaje para mí muy interesante, digo, más allá del... No sé si en otras regiones del país haya familias que se sientan orgullosas de ser descendientes de un misionero en la península de Baja California y varias que lo reclaman como su padre fundador. No sé, Ramiro, si quieres responder alguna de las preguntas. ¿Ya?
¿Ya se puede? Sí. Pues la verdad es que estoy muy contento porque ha habido mucha participación y preguntas muy interesantes. Siento que vamos a tener que repetir esto alguna ocasión. Lo que menciona Gabriel, ¿verdad? Gabriel, acerca de la diversidad exterior e interior, sí, a mí me parece, por ejemplo, en el caso del pueblo judío, el judaísmo surge en el contacto con los persas, me parece, con los babilonios. Eso significa que no había diversidad en Canaán cuando estaban los 10 reinos y los 2 reinos del sur y los 10 reinos del norte. No, yo creo que no, eran diversos también. Había una gran diversidad y ese fue el pleito entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte decía, no, pues tenemos que adorar acá, ¿no? Tenían que competir con el templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén, aparte, tenía que competir con un montón de divinidades que estaban afuera de sus muros. Entonces, sí había diversidad. A mí me parece que lo interesante en el contacto con los judíos fue con los persas, porque ellos tenían una especie de consenso pluralista muy interesante. No consideraban, y esto es algo que van a introducir las religiones como la judía, que hubiera dioses falsos o verdaderos. Y los judíos van a introducir precisamente esa distinción. Va a haber dioses verdaderos y falsos, y desde los cristianos, después Mahoma, van a tener esta visión monoteísta que va a excluir la diversidad. Pero a mí me parece interesante que los judíos lo adquieren su identidad, empiezan a adquirir su identidad y forman el judaísmo en contacto con un régimen muy tolerante y pluralista en el aspecto religioso. Eso va a mantenerse con el imperio de Alejandro, con el helenismo, y también se va a mantener con el imperio romano hasta el siglo IV. Y en ese sentido, sí, me gustaría comentar lo que mencionaba Olga. Es que ya existió los especialistas laicos. El cristianismo hasta el siglo XIV no tenía, los laicos eran los presbíteros, por así decirlo, y se elegían por aclamación. Los obispos eran elegidos por votaciones, por así decirlo, demasiado democráticas, y había especialistas laicos, es decir, no había seminarios. El que tiene la labor del especialista, por ejemplo, Saulo de Tarso, es porque lee, y es por eso que puede leer las escrituras a los del resto de la comunidad, laicos. Y en ese sentido, me parece importante recuperar esa historia religiosa, y la ruptura, por así decirlo, con esa historia religiosa es el cristianismo, el judaísmo y el islam, que no solamente rompen con el consenso pluralista, sino que además el Estado va a perseguir a los que no están de acuerdo, con ciertos matices, porque el Islam era muy tolerante también. Sí, solamente permitía que pagaran un impuesto y ya podían adorar otras deidades. Bueno, y con respecto, pero sí me parece que sería muy interesante. Posiblemente estamos regresando a esa situación, no igual, por supuesto, porque la historia no se repite, pero estamos en una pugna entre un consenso pluralista que no termina de romper un régimen parcialmente, podríamos decirlo, de cristiandad, una iglesia que todavía tiene un peso político muy fuerte, pero que tampoco puede imponer una cristiandad como antes lo hizo, ¿no? Entonces, a mí me parece que la diversidad ahora además se ve acelerada por las herramientas tecnológicas, por la movilidad de los grupos sociales, de los grupos humanos, y es algo que estudia Olga Oyers, más ella nos puede decir mejor, y yo trato de recuperarlo también en el texto. Lástima que no terminé esa parte. Pero me parece que sí es importante como que hacer ese balance
entre la historia religiosa muy antigua y la historia religiosa más reciente. Y lo que decía Víctor, ¿dónde lo puse? Bueno, no lo puse. Pero yo te voy a decir, Víctor, cuando nos encontremos en los pasillos. Así que yo es lo que yo podría decir, Pedro. Bueno, tratando de responder a las 3 preguntas en el orden que fueron formuladas, y sin aventurarme a los terrenos de la historia antigua, del cual conozco mucho menos que Gabriel y que Ramiro, yo no había pensado, digamos, en una correlación entre esta diversidad interna y externa, pero algo, ahora que lo formula Gabriel, sí me quedo pensando cómo, al menos desde los años 60 en adelante, y eso es algo que también hemos venido dialogando con Jorge, con su tesis sobre el Concilio Vaticano II, es que sí pareciera que la Iglesia Católica o que el catolicismo baja californiano, al menos de finales del siglo XX, es menos diverso que otros, en el sentido de que, por ejemplo, en cuanto a la recepción del concilio, no tenemos ni un grupo, digamos, ni un núcleo fuerte de teología de la liberación y de comunidades eclesiales de base. Las poquitas que hay están en Mexicali. Hubo un intento de Tijuana que nunca terminó de funcionar. El sur de la península me parece que es algo que tampoco terminó de arraigar, y tampoco tenemos grupos anticoncilio tan sólidos como lo podrían ser en arquidiócesis como en Guadalajara. Es decir, pareciera que, digamos, dentro de este catolicismo que se ha vuelto muy diverso en las últimas décadas del siglo XX, pareciera que el catolicismo de Baja California no lo es tanto, lo cual no significa que no sea diverso, pero como que pareciera que a estos extremos no llegó a moverse, y que coincide ciertamente con una región que históricamente ha sido en términos religiosos muy diversa. Es decir, si vemos desde los primeros censos de finales del XIX y comienzos del siglo XX, se ve un perfil muy distinto del distrito norte y distrito sur de Baja California. Me parece que el distrito norte en 1895 es quizá donde hay menos católicos en términos porcentuales a nivel nacional, mientras que en el distrito sur de Baja California pareciera que, aunque había iniciativas de misioneros no católicos desde comienzos del siglo, para mediados, prácticamente el 99.9% de la población era católica. Entonces, pensar que, Dios, no me queda claro por qué, pero pareciera que este patrón en un lugar que así la diversidad externa es muy notable, al interior, al menos desde la parte institucional, pareciera que la Iglesia Católica de Tijuana no es tan diversa como otras. Es una conjetura que ahorita tengo, no me queda claro por qué, pero quizá tendría que ver con lo que Gabriel mencionaba. Sobre la redefinición de la categoría de especialista, aquí me vinieron 2 cosas a la mente. Uno, que al final, en textos como Génesis y Estructura del campo religioso de Pierre Bourdieu, creo que no es inocente que haya hablado de Génesis y Estructura, pero no de historia. Porque al final las estructuras, como se entendían en ese momento, eran estructuras ahistóricas. Es decir, Pierre Bourdieu lo que está buscando cuáles son aquellos invariables que, independientemente del momento histórico, estructuran un campo, ¿no?, más allá de las contingencias históricas concretas. Y él identifica esa estructura como esta dicotomía entre clérigos y laicos. Creo que cuando empezamos a historiar esta dicotomía, aparece quizá esto que ya se venía mencionando, de cómo esas relaciones de poder hayan estado, pero no siempre han sido de la misma manera. Y pensaba cómo la distinción entre clérigo y laico ahí ha estado, pero no siempre ha sido la misma. Por ejemplo, aunque había disposiciones que el especialista, en este caso el sacerdote, tenía que cumplir con ciertas características, algunos trabajos mencionan que no fue hasta el Concilio de Trento, siglos después de la Reforma Gregoriana, cuando se intenta medianamente homogenizar la formación de los seminarios, porque incluso en Italia, en la Italia del siglo XVI, la gran mayoría de los sacerdotes que estaban ejerciendo no habían estudiado teología y muchos no estaban consagrados por un obispo y funcionaban y era el sacerdote de la comunidad. Es decir, aunque esta estructura quizá ha existido, creo que historiarla permite precisamente volver más problemática la categoría especialista.
Lo otro que me vino a la mente es una anécdota que a mí me llamó la atención desde la primera vez que lo encontré en estos libros de los años 80 y que es una anécdota de cómo cuando Torres Hurtado, el administrador del vicariato de los años 40, a quien se le atribuye este título del autor de la segunda conquista espiritual, va recorriendo la península por tierra. En algún lugar se encuentra con una villa donde les dicen que no los habían visitado un sacerdote en no sé cuántas décadas, pero que una viejita le dice que la última vez que había un sacerdote les había enseñado cómo ella podía bautizar y casar a las personas. Entonces, que estaba como muy contenta porque no se había muerto sin haber vuelto a ver un sacerdote. Y es interesante porque ya me encontré de dónde salió esta anécdota, y es una anécdota que Torres Hurtado contó en el seminario diocesano de Veracruz, que se había mudado a la Ciudad de México durante el conflicto religioso, y es una anécdota que contó para conmover a estos seminaristas y que lo acompañaran a Baja California, y tuvo éxito porque esta anécdota, el primer texto que me lo encuentro son las memorias del padre Máximo García, que fue uno de esos sacerdotes de Veracruz, que está en la Ciudad de México y que se conmovió con lo necesitada, con que estaba Baja California sacerdotes, y dijo, quiero ir y para ser un misionero como el padre Quino, Salvatierra y Junípero Serra. Y menciono esa anécdota porque creo que están las dos dimensiones. Por un lado está, digamos, esta dimensión narrativa de cómo estos relatos edificantes tienen una función muy específica con respecto no solo al pasado, sino el presente y el futuro de quienes los articulan. Pero por otro lado, con que, y esto me lo comentó una de mis sinodales en la tesis, porque dice, bueno, es que resulta que en tu tesis es muy común que aparezcan mujeres en un lugar muy protagónico diríamos, del campo religioso, y que pareciera que lo que están tratando de hacer los sacerdotes es restarles protagonismo, ¿no? Y me acuerdo que me planteó una pregunta que no pude responder, parcialmente le he empezado a reformular leyendo trabajos de algunas colegas, porque me dice, bueno, ¿qué tal que este proceso de institucionalización de la iglesia es al mismo tiempo un proceso de masculinización y de quitar a las mujeres de posiciones que ante la presencia tan intermitente de sacerdotes, ellos habían adquirido ciertas figuras de autoridad, ¿no? Y esto creo que es interesante porque podríamos pensar cómo no es que no haya habido campo o que no haya habido relaciones de poder, pero cómo en distintos momentos las relaciones de poder en torno a lo sagrado que se están tejiendo han ido variando, ¿no? Entonces, bueno, y con respecto a lo último, bueno, creo que un poco la tesis de Gabriel que está en curso podría apuntar algunas respuestas respecto a la alteridad, a las distintas figuras de alteridad, dentro de las cuales la alteridad religiosa, digamos, porque él está, digamos, yo trabajé siglos XIX y XX, él está trabajando siglos XVIII y XIX y los relatos de viajeros. Creo que, digamos, en este tipo de materiales se podría empezar a pensar cómo aparece y de qué manera cambia la forma de pensarla y de representar la alteridad religiosa. Y con respecto a la cuestión de la seducción del poder, bueno, pues sí, el padre González seducía a algunos y a algunas, porque pues dejó una descendencia muy prolífica, pero también era un personaje muy conflictivo. Y yo lo último que me he encontrado es de que él termina cediendo el poder político y eclesiástico siempre por confrontación con la vía armada, ¿no? No solamente fue apresado en alguna ocasión después de orquestar una rebelión en contra de un jefe político, sino que fue otro jefe militar el que terminó obligándolo a cederle el mando religioso al primer obispo porque él pues, no estaba de acuerdo en cederlo, ¿no? Entonces, creo que sí es interesante este matiz, el poder no solo como conflicto, sino también como seducción, pero creo que no están peleadas una con la otra, y creo que el padre González sería un ejemplo de las dos formas de ejercicio del poder, ¿no? Yo cerraría acá la intervención. Y veo que dejó la doctora Odiers algunos comentarios. No sé si quisiera tomar la palabra. No, solamente era mencionar que me parece muy interesante esto último que estabas narrando y cómo efectivamente pareciera que cuando los especialistas son mujeres no los vemos, no los reconocemos como especialistas. Por lo menos en este contexto que estás narrando es clarísimo, ¿no? Pero era solamente ese un comentario. Gracias. Muy bien, pues si no hay más comentarios, creo que podemos ir cerrando la sesión. Víctor, la Santa de Cabora en la nueva historiografía ha sido definida como tal.
¿Como santa, te refieres? O como mujer, claro, me parece que sí. Pero no como Como especialista, como especialista. Bueno, a mí me parece que el no, como en la historiografía no se le ha mencionado, generalmente es como una devoción popular, ¿no? Que igual, como menciona Olga, tal vez sí, ahí sí convendría, y ahí es donde conviene redefinir, porque no hay un especialista en estricto sentido si recurrimos a nuestras categorías tradicionales. Entonces se le ubica como una devoción popular, como religiosidad popular, pero no se le da un estatus similar. Si recurrimos a Max Weber, pues ella es una líder carismática. Su autoridad es carismática, sobre todo, igual que los otros llamados santos populares, ¿no? No sé si quieres comentar este asunto, Pedro. Bueno, lo que pasa es de que el último trabajo que me tocó leer sobre Teresa de Urrea no está operando con estas categorías porque no es una sociología histórica a la Bourdieu o a la Weber, pero es un libro que se llama Borderland Curanderos, y tiene 2 capítulos, uno sobre la Santa de Cabora, bueno, 2 partes, uno sobre la Santa de Cabora y otro sobre Pedrito Jaramillo, Texas. Los 2 son casos transnacionales. Pero lo interesante es que creo que a diferencia de libros como el de El púlpito a la trinchera de Paul Vanderwood, sí se le da un peso mucho más fuerte a Teresa de Urrea. No sé si como especialista o justo, más bien creo que es una figura como muy problemática para estas categorías tan dicotómicas, en el sentido de que sí es una líder religiosa, y es una líder religiosa que termina siendo problemática no solo para las autoridades religiosas, sino para las autoridades políticas de los 2 lados de la frontera. Entonces, creo que algo interesante sería hasta dónde estas figuras más asociadas con los profetas, con los líderes populares, podríamos empezar a problematizarlos, no tanto desde la perspectiva de la institución, sino desde la perspectiva de los creyentes, que les terminan a veces dotando incluso de una mayor legitimidad que la legitimidad que le dan a los clérigos, ¿no? Entonces, bueno, creo que valdría la pena echarle un ojo a una historiografía más reciente que está empezando a recuperar estas figuras. Muy bien. Pues sí, Stephanie. Sí, bueno, digo, no tengo mucho conocimiento de Bourdieu y demás, pero la cuestión de las especialistas en el tema que yo estoy estudiando me saltó la interrogante. En el caso de Concha, ¿qué ocurre? Porque dentro, o sea, crea funda congregaciones, escribe, ahora ya se le empieza como a ver como beata y toda la iglesia, pero la cuestión es que para el resto de los laicos no es como, es más una mujer loca, digo, que una mujer pues cercana a la religión. Hay ciertos, digamos, logra seducir en el sentido de, logra como convencer de alguna u otra forma a otros religiosos, a obispos y demás, de modo que sus textos se producen, en fin, se logra. Vaya, a lo que quiero llegar es, ¿qué ocurre con ella? Eso puede verse como especialista, no es especialista. ¿Qué ocurre con ella? Eso es lo que me interrogante. Digo, no es el caso que estamos abordando aquí, pero sí como me saltó esta interrogante respecto a si puede dar el término de especialista a una laica como era ella, ¿no? Sí, bueno, tu capítulo me parece muy interesante. Es uno de los que muestran precisamente lo que mencionaba Pedro, ¿no? Cómo la Iglesia Católica necesita algunas estructuras muy tradicionales y no las quiere mover, y el papel de la mujer es uno. La institucionalización efectivamente de la Iglesia, cuando la Iglesia se convierte en Iglesia de cristiandad, la figura de la mujer es relegada, y incluso Dan Brown dice algo sobre en el Código Da Vinci, que en efecto tiene una base cierta, es decir, María Magdalena no es identificada como prostituta hasta muy posterior. Sí. Entonces, la figura de la mujer ha sido, para la Iglesia de cristiandad, fue muy problemática. Por eso había en la Nueva España beateríos, porque no podían andar
dejando que circularan por allí, ¿no? Con visiones y con misticismo, que el misticismo era un problema para la iglesia porque generaba una autoridad, como dice Pedro, que no tenían los sacerdotes. Los sacerdotes tenían el poder, pero no tenían la autoridad, y mucho menos carismática, que estas mujeres sí pueden tener. Entonces, hay casos donde la mujer sí logra, como que lograr cierta legitimidad, jamás como la de un sacerdote, pero el caso de Concha me parece que es ¿no? De una mujer que junto con un sacerdote logran fijar ante la iglesia un discurso muy legítimo, pero muestra también lo pesado de los controles de la jerarquía, ¿no? Sí. Entonces, no es un especialista porque, de hecho, no logra tener, las mujeres no pueden tener sacerdocio ni en ese momento, ni ahorita están luchando por esa situación, pero la resistencia de la iglesia, es por eso que yo pienso que hay cuestiones de iglesia de cristiandad que se mantienen, que la iglesia no puede renunciar a ellas, porque si renuncia a ellas, deja de ser la iglesia. Y por eso la resistencia tan fuerte a este papado actual, incluso el sínodo que se logró avanzar, pues es un sínodo, parece el PRI, ¿no? Muy controlado. Los obispos son los que van a designar a las mujeres que van a estar. Entonces, sí, sin duda alguna, a mí me parece que este tema que tú tienes muestra cómo el control de esta iglesia, que es una iglesia, ya no es una iglesia como la de la Edad Media, pero es una iglesia que todavía necesita esos discursos, necesita esos parámetros para poder funcionar como la iglesia, ¿no? Pedro. Lo que pasa es que pensaba cómo precisamente, luego el problema con introducir a la historia de las mujeres y la dimensión del género, más la dimensión de las mujeres, tiene que ver con el tipo de fuentes que no son accesibles, pero pensaba cómo quizá en este periodo que tenemos del que he trabajado, que es la segunda mitad del XIX y los primeros años, décadas del siglo XX, se están redefiniendo muchas fronteras dentro del campo religioso, así se está reconfigurando. Y pensaba que sería interesante incluso leer en términos comparados trayectorias como la de Teresa Urrea y la de Concepción Quintana, porque creo que las dos son místicas, uno está dentro de la institución y otro está fuera de, pero luego también es un siglo donde vemos que sí hay mujeres reconocidas como especialistas en las ideas evangélicas. Y pienso, por ejemplo, los escritos de Melinda Rangel como un ejemplo de eso. Entonces creo que sería interesante empezar a indagar este tipo de trayectorias que no solamente muestran, veo un comentario que dejó aquí Enrique Mellado, que dice actualmente debe haber un cambio en la definición de lo que significa ser laico, porque laico significa todo aquello que es ajeno a la iglesia, y el comportamiento actual en que encontramos muchos laicos están teniendo participación activa. Bueno, creo que algo que es interesante ver cómo estas narrativas que nos tratan de contar la iglesia y las iglesias como cosas muy estables, en realidad no solo las instituciones han sido estables, sino nos muestran la inestabilidad de las propias categorías que usamos, y creo que acercarnos a estas trayectorias desde la perspectiva histórica pues, nos permiten eso, ¿no? Entonces, por un lado nos muestra las posibilidades que nos abren utilizar esos marcos teóricos, pero cómo los mismos actores a veces se resisten a que los podamos encasillar dentro de uno y otro lado de la teoría, ¿no? Lo que podría comentar. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Ha sido muy provechosa en lo personal. Yo creo que para el proyecto del libro esta sesión. Muchas gracias, Olga, por tus cuestionamientos. Me volví a sentir otra vez en el doctorado con mi asesora de tesis, mi directora. Pero es lo interesante, ¿no? del diálogo interdisciplinario. Yo creo que nos obliga a repensar nuestra posición a través del diálogo con otras especialistas académicos. Pues les agradezco a todos su presencia, al doctor Pedro por su trabajo, a la doctora Olga Odgers, a los asistentes, los compañeros del instituto, muchas gracias por acompañarnos, y a los integrantes del proyecto, pues nos vemos después para comentar esta sesión. Muchas gracias, Olga, que te vaya muy bien en tu entrevista, que sea totalmente productiva.
Muy Muchas bien. gracias. Y gracias por la Nos vemos. invitación. Hasta luego. Oh. Tengo que quitar la grabación. ¿Dónde está eso? Aquí está. Dice Pablo que